Muy bien, muy bien chicos, vamos a comenzar este último tema, calor, ¿ya? En la clase pasada vimos lo que es temperatura, cambio de temperatura, ya sabemos hacer el cambio entre escalas correspondientes, así que aquí vamos a aplicar ello en caso de que sea necesario, obviamente, ¿no? Para poder hallar la temperatura adecuada según el sistema internacional. Recuerda que la temperatura por excelencia a utilizar según el sistema internacional es el Kelvin, ¿no? Kelvin, ¿no? Y podemos hacer las conversiones de grado Celsius o centígrado a Kelvin, o de grado Fahrenheit a Kelvin, o de Fahrenheit a centígrados, y luego de ahí a Kelvin. No hay ningún problema, pero de forma directa podemos hacerlo entre las tres escalas, ¿no? Bueno, ¿qué cosa es calor, no? El calor es una forma de energía que se transmite desde un cuerpo de alta temperatura hacia un cuerpo de baja temperatura. Ese es el calor. No confundirlo con el término temperatura. Tiene que ver, sí, pero no es exactamente temperatura. El calor justamente es la transmisión de esa energía, siempre de mayor temperatura a menor temperatura, ¿no? Generalmente estamos acostumbrados a decir que el cuerpo puede ganar o perder calor, lo cual es totalmente incorrecto, puesto que el calor es la energía en tránsito y no acumulable, ¿no? Solo para fines prácticos mencionaremos que es un cuerpo ha ganado o perdido calor, si ésta a su vez ha ganado o perdido energía calorífica en forma de calor respectivamente, ¿no? Es simplemente para fines de entenderlo. ¿Qué cosa es la propagación del calor? Existen varias formas de propagar calor. Uno de ellos es por conducción. El calor puede viajar dentro de un cuerpo, ¿no? Por contacto, ¿sí? Mediante el fenómeno de agitación molecular de una zona de alta temperatura hacia otra. Esto se da principalmente en los sólidos, ¿no? Siendo los metales lo que mejor justamente conducen al calor. Entre los malos conductores del calor podemos citar al aire, la lana, la madera, el agua, etcétera. Son malos conductores del calor, ¿no? Por convección, ¿no? Tenemos por conducción, ahora por convección, significa que debido a que una elevación de temperatura disminuye la densidad, especialmente de líquidos y gases, entonces las masas calientes suben, las frías bajan, ¿no? Generándose movimientos cíclicos que llamaremos convección. Este efecto se aprecia al hervir el agua y la atmósfera es la causa de los vientos, ¿no? Cuando hierve el agua, ese vapor de agua, bueno, se siente caliente, a pesar de que no está la candela ahí, ahí se siente justamente ese calor por convección. Y por radiación, bueno, es otra forma también de transmitir calor, ¿no? Por experiencia sabemos que al acercarnos a una fogata sentimos el calor que proviene del fuego, ¿no? Algo similar sucede con el calor que nos llega desde el sol, ¿no? Justamente es un tipo de irradiación. Así el calor puede viajar por radiación a través de ondas electromagnéticas y también puede viajar en el vacío, ¿no? El calor que sentimos del sol es un tipo de radiación. No estamos ahí, pero lo sentimos, ¿no? Pero sentimos ese calor. Muy bien. A lo que vamos. Recordar las escalas termométricas. Esto lo vimos en la clase pasada, ¿no? ¿Te acuerdas que había tres escalas? La escala Celsius o centígrado, también llamada centesimal, ¿sí? Porque tiene su temperatura de congelación a 0 grados Celsius y la de ebullición a 100 grados Celsius, ¿no? Sin divisiones, ¿no? ¿Recuerdas también la Kelvin, que según el sistema internacional, ¿no? El cero de esta escala coincide con el cero absoluto, que es menos 273 grados Celsius, ¿no? La escala Fahrenheit aquí se congela a 32 grados Fahrenheit y hierve a 212 grados Fahrenheit, ¿no? Haciendo una comparación, ya hemos visto en la clase pasada, y hemos establecido que la relación entre Kelvin y Celsius es de que a los Celsius le sumo 273 y obtengo la temperatura en Kelvin, ¿no? Correspondientemente. Muy bien. La cantidad de calor, que justamente es lo que vamos a ver, Q es igual a Cmat, ¿no? Donde Ce es justamente el calor específico, que se mide en Joule por kilogramo sobre, perdón, Joule sobre kilogramos por Kelvin. M es la masa, que se mide en kilogramos, y la delta de T, ese es un triangulito de T, ese es delta de T significa una variación de la temperatura, que viene a ser simplemente temperatura final menos temperatura inicial, ¿ok? Entonces tenemos en cuenta eso. Esa es la fórmula que vamos a utilizar principalmente, ¿no? Ahora, este calor también se puede expresar en calorías. De ser así, el calor específico debe estar en calorías gramos grados Celsius, la temperatura debe estar en grados Celsius y
la cantidad de calor debe estar en calorías y la masa debe estar en gramos, ¿no? Recordar ello, ¿no? Pero lo primero, en el caso de la cantidad de calor que esté en Joule, la masa en kilogramos, la variación de temperatura en Kelvin y el calor específico en Joule sobre kilogramos por Kelvin es una de las más utilizadas, ¿no? Según el sistema internacional. Por acaso hay la relación entre estos conceptos que estamos viendo, ¿no? Un kilogramo es igual a 1000 gramos, un, un Kelvin es igual a menos 273 grados Celsius, un Joule es igual a 0,24 calorías y una caloría es 4,18 joules si queremos hacer la conversión correspondiente, ¿no? Muy bien, ¿qué cosa es el calor específico? El CE que estamos viendo. El calor específico justamente indica la cantidad de calor que se necesita para variar la temperatura en una unidad por unidad de masa de sustancia. Es decir, cuánto se necesita de energía para justamente ¿no? Poder establecer, quemar, ¿no? Como se dice, o por cómo variar por cada unidad de masa, una unidad de temperatura, ¿no? ¿Qué energía se necesita para ello? Los más conocidos, el calor específico del agua es una caloría sobre gramos por grado Celsius, y el calor del hielo o vapor de agua también son iguales en valores, 0,5 calorías sobre gramos por grado Celsius. La capacidad calorífica C es otra forma, es la cantidad de calor que gana o pierde un cuerpo por cada grado de variación de su temperatura. Este calor se mide simplemente como cantidad de calor sobre variación de temperatura. Ojo, sobre cantidad de temperatura. Ojo, la capacidad calorífica. Habiendo una relación entre ellos que la capacidad calorífica es simplemente la masa por el calor específico. Esa es la capacidad calorífica. Muy bien, vamos a ver ahora la aplicación de estas temperaturas, de esta definición de calor, del calor específico, ¿no? Y sobre todo la aplicación de como la cantidad de calor, ¿no? El equilibrio térmico o la ley cero de la termodinámica. Esta de acá aplica justamente el equilibrio correspondiente, ¿no? El equilibrio térmico que consiste de que todos los cuerpos que están en contacto entre sí, ya sea dos o más cuerpos, van a llegar a tener una temperatura de equilibrio correspondiente, ¿no? Por transferencia de calor, ya sea por convección, por conducción o por radiación. Esta temperatura de equilibrio va a llegar justamente dependiendo de la masa, dependiendo de la temperatura que esté cada una de las sustancias. ¿Ok? Es decir, una de menor temperatura, una de mayor temperatura va a llegar a una temperatura de equilibrio. No siempre es el promedio, eso no va a ser siempre así. ¿Ah? No siempre es el promedio. Veamos este gráfico, ¿no? Por ejemplo, utilizamos estos datos. Una temperatura 1, que es menor a la temperatura 2, va a ganar calor, porque es menor, y la otra va a perder calor. Vamos a llegar a una temperatura de equilibrio, que no necesariamente es el punto medio, por si acaso. ¿Cuándo va a ser el punto medio? Ya cuando casos especiales, ¿no? Cuando se tenga la misma masa y sea la misma sustancia, ahí sí, distintas temperaturas, pero en todo caso, en casos generales es así, ¿no? El calor ganado más el calor perdido siempre es igual a cero. Y si hubiera varios calores ganados perdidos, simplemente será la sumatoria de calores ganados más la sumatoria de calores perdidos va a ser igual a cero. Veamos algunos ejemplos de cómo aplicar los conceptos que hemos visto. Y bueno, ya con los ejercicios vamos a hacer esto de equilibrio, ¿no? Por ejemplo, en la pregunta número 1 del ejemplo dice, ¿cuánto calor en calorías será necesario proporcionar a un trozo de hierro de 50 gramos para elevar su temperatura desde los 10 grados Celsius hasta 110 grados Celsius, ¿no? Considera que para el hierro el calor específico es 0,12 calorías sobre gramos sobre grados Celsius, ¿no? Sabemos que el calor es CMAT, ¿no? Calor específico, 0,12 calorías, dato del problema, sobre gramos sobre grados Celsius, por 50 gramos, que es la masa, por la variación de la temperatura, que es final menos inicial. Dice que si es desde los 10 hasta los 110, entonces será 110 que es final, menos 10. La variación viene a ser 100 grados Celsius, por 50, por 0,12 me da un total de 600. ¿Qué cosa? Calorías, ya que gramos y gramos se va, grados Celsius con grados Celsius se va y me queda calorías. Una forma bien práctica de calcular el calor, ¿no? Que será necesario. En la pregunta número 2, a cierto bloque de plata de 0,5 kilogramos se encuentra a 17 grados Celsius, se le calienta absorbiendo 600 calorías de calor, ya me están dando la cantidad de calor. ¿Cuál será la temperatura que dicho bloque en grados Celsius luego de ser calentado?
o sea, la temperatura final, ¿no? O sea, ha sido de 17, va a ser mayor a 17 grados Celsius, obviamente, ¿no? Sabemos que Q es igual a C mat, entonces reemplazamos Q, reemplazamos el calor específico, reemplazamos la masa, que es 500 gramos, me dicen 0,5 kilogramos a gramos, 500 gramos, y la variación de temperatura, que sería la temperatura final, que es la que estábamos buscando, menos la temperatura inicial, que sería 17 grados Celsius. Operando, nos sale que 600 entre 0,06 y entre 500 me sale 20 grados Celsius, es igual a la temperatura final menos 17 grados Celsius. Por lo tanto, la temperatura final será 37 grados Celsius. 37 grados Celsius será la temperatura final, ¿no? Bueno, simplemente despejar según los datos que nos estén dando, ¿no? Según los datos que nos estén dando. Muy bien. Entonces vamos a ¿qué fórmula vamos a utilizar? Esta. Posiblemente esta también, dependiendo de lo que nos pidan. Y esta misma fórmula la vamos a repetir varias veces según sea necesario para aplicar esta fórmula, ¿no? El calor ganado más el calor perdido es igual a 0. Muy bien. En la primera pregunta, veamos acá, dice, hay el calor específico de un cuerpo que al ganar 300 calorías aumentó su temperatura de 10 grados Celsius a 40 grados Celsius. La masa del cuerpo es 2 gramos. Bueno, entonces vamos a utilizar esta fórmula, ¿no? CMAT. Recuerda esto. Pero a mí no me están pidiendo Q, me están pidiendo hallar el calor específico. Entonces vamos a despejar, ¿no? El calor específico. Aprovechamos esta fórmula para despejar. Entonces vamos a desarrollarlo, vamos a aprovechar, ¿no? Entonces, aquí es igual al calor específico. A ver, chicos, despejamos. Muy fácil, ¿no? Es una división que sería el calor sobre masa por variación de temperatura, ¿sí? Por la variación de temperatura. Por la variación de temperatura. ¿Listo? Entonces, vamos a reemplazar esto. Entonces, reemplacemos. ¿A qué es igual el calor? Según lo que nos están dando de dato, 300 calorías. 300 calorías. La masa, según esto, 2 gramos. Y la variación de temperatura, ojo, final menos inicial, recuerda esto. Final me dice que de tu temperatura de 10 a 40 grados Celsius, entonces será 40 grados Celsius menos 10 grados Celsius. Listo. Reemplacemos. A ver. Aprovechemos 300 entre 2, 150. ¿No? Vamos a aprovechar ya algunos datos. O si no, vamos a verlo al final. Sería 300 calorías. Ya, bueno, vamos a dejarlo así. Entre 2 gramos por 40 grados Celsius menos 10 grados Celsius, 30 grados Celsius. Listo, operamos. Por lo tanto, ¿cuánto es el calor específico, no? ¿Cuánto será el calor específico? Por lo tanto, el calor específico será igual a 300 entre 30 es 10. Entre 2, 5. 5, ¿qué cosa? Acá las unidades. Calor específico, acuérdate. Calorías, gramos, por grados Celsius, ¿no? Con esas unidades. Con esas unidades. Será el calor específico para este primer problema, ¿no? Estaba sencillo. Nada más será cuestión de despejar. Vamos a resaltar que esta es la respuesta, ¿no? Que esta es la respuesta. Muy bien, chicos. Vamos a ver esta segunda pregunta. Vamos a ver la segunda pregunta. Esta segunda pregunta dice, ¿cuánto calor en calorías será necesario proporcionar a un trozo de aluminio de 100 gramos para elevar su temperatura de los 100 grados Celsius hasta los 60 grados Celsius? Considera que para el aluminio el valor específico es 0,3, ¿no? Para este problema. Entonces simplemente aplicaremos esta fórmula, ¿no? ¿Sí?
Entonces, frente, el calor será, calor específico, 0,3. 0,3, ¿qué cosa, chicos? Claro, ¿no? Calorías, justamente, gramos, grados Celsius. Muy bien. La masa, 100 gramos. 100 gramos. Y la variación de temperatura, bueno, dice, es final menos inicial. ¿Cuánto es la final? 60 grados Celsius. Menos la inicial, 10 grados Celsius. Bueno, vamos ya corrigiendo. Gramos y gramos se va. Correcto, gramos y gramos se va. 0,3% sería 30, ¿no? Sería 30. Muy bien, y se va esto de acá. Y 60 menos 10 sería 50 grados Celsius. ¿Correcto? Celsius y Celsius se va y queda igual a ¿cuánto? Claro, ¿no? 30 por 50, 1500, ¿no? Calorías, ¿no? Por lo tanto, el calor es justamente 1500 calorías, ¿no? 1500 calorías, nada más. Ya está. Ya tenemos esta segunda pregunta resuelta, chicos. No se preocupen, yo les envío este archivo. ¿Ya? Muy bien. Tercera pregunta. ¿Está claro? Solamente era reemplazar. Tercera pregunta. Dice acá, en cierto bloque de oro de 2 kilogramos se encuentra a 8 grados Celsius. Se le calienta absorbiendo 240 calorías ese calor. ¿Cuál será la temperatura en grados Celsius de dicho bloque luego de ser calentado? Considerar que para el oro el calor específico es 0,03 calorías, ¿no? Entonces tenemos la temperatura inicial, ahora nos piden la temperatura final. Entonces, la temperatura, bueno, aquí es igual esto, ¿no? Bueno, esto es igual a calor específico por masa, por la variación de temperatura, chicos, claro, es temperatura final menos la temperatura inicial, ¿sí o no? Menos la temperatura inicial. Entonces nos están pidiendo a nosotros la temperatura final. ¿Podemos despejar entonces la temperatura final? Sí, ¿no? La temperatura final la podemos despejar. Entonces, la temperatura final, a ver, para hacerlo de frente, ¿qué sería igual? A ver, primero el calor se queda ahí, divides calor específico, ¿sí? Se divide masa, ¿sí? Te queda temperatura final menos temperatura inicial. Entonces la temperatura final será todo ello más la temperatura inicial, ¿sí o no? ¿Está bien? Muy rápido, chicos. Bien, calor específico masa pasa a dividir a calor, ¿no? Entonces quedaría esto. Acá queda una resta, entonces este menos pasa al otro lado a sumar, ¿no? Entonces reemplazaríamos, que sería igual, que sería igual. Entonces sería el calor, 240 calorías, sobre el calor específico, en este caso 0,03, ¿qué cosa? Calorías, gramos sobre grados Celsius. Por la masa, 2 kilogramos, que sería 2000 gramos, ¿no? 2000 gramos. Todo esto más la temperatura inicial, 8 grados Celsius. Listo.
Entonces, la temperatura final, ¿cuánto será? Igual. A ver, calorías y calorías se va, chicos. Gramos y gramos se va y me queda grados Celsius. 240 entre 0,03 y entre 2000. Calculadora, 240 entre 0,03 sale 8000. Y esto entre 2000 sale 4. 4 grados Celsius. Más los 8 grados Celsius. Claro, 12 grados Celsius, ¿no? Por lo tanto, la temperatura, vamos a ponerlo así, por lo tanto, la temperatura final será igual a 12 grados Celsius. 12 grados Celsius. ¿Listo? Sencillo, ¿no? Entonces hemos hecho un despeje, luego hemos reemplazado adecuadamente y hemos resuelto, nada más, chicos. Como ven, problema número 3, sencillo. Problema número 4. Dice acá, un bloque de aluminio a 120 grados Celsius se sumerge en agua, en 900 gramos de agua a 10 grados Celsius. Si la temperatura de equilibrio es 20 grados Celsius, calcule la masa del bloque del aluminio en gramos. Considere que la masa del aluminio, considere que para el aluminio el calor específico es 0,9 calorías. Entonces acá ya estamos viendo dos cosas. Un bloque de aluminio y se sumerge en agua. Entonces va a haber una temperatura de equilibrio. Entonces para esto tenemos que utilizar esta fórmula. Calor ganado más calor perdido es igual a 0. En este caso, el calor ganado, ¿de quién será? ¿No? Si es un bloque de 120 grados Celsius, se sumerge en 900 gramos a 10 grados Celsius. Entonces el agua tiene menos temperatura, ella va a ganar, ¿no? Y acá, 120 grados, él va a perder. Entonces, ¿qué será? Entonces, el calor ganado será el calor del agua, ¿no? El calor del agua. Vamos a especificar, el agua va a ganar calor, mientras que el aluminio va a perder calor. Aluminio. ¿Sí? Listo. Entonces, eso va a ser. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se calcula el calor? ¿Te acuerdas? En este caso sería calor específico. ¿De quién? Del agua, pues, ¿no? El agua por la masa del agua, pues, ¿no? Por la masa del agua por la variación de temperatura del agua. Vamos a poner variación de la temperatura del agua. Lo mismo vamos a hacer para el calor perdido. En este caso va a ser del aluminio. Vamos a ponerle como símbolo químico Al, el aluminio, masa del aluminio, y la variación de temperatura del aluminio. ¿Sí? Ok, entonces vamos a hacer el reemplazo respectivo. ¿Cuál es el calor específico del agua? No me lo dicen, profesor, pero ustedes ya saben que por defecto el calor específico del agua es 1 caloría sobre gramos sobre grados Celsius. Entonces acá será 1 caloría por gramos por grados Celsius. La masa del agua, dato del problema, masa del agua, 900 gramos de agua, 900 gramos de agua. Por la variación de temperatura, bueno, será, según esto, entonces la temperatura de equilibrio, siempre es, ojo, es la temperatura de equilibrio, la temperatura de equilibrio,
en este caso, menos la temperatura inicial del agua. Temperatura, en este caso, inicial, pero del agua. Muy bien. De la misma manera vamos a hacer para el aluminio. Calor específico del aluminio, 0,9. ¿Qué cosa? Calorías, gramos sobre grados Celsius. La masa del aluminio, un bloque de aluminio, ¿sí? Calcule la masa del bloque de aluminio. Justamente lo que me están pidiendo, la masa del aluminio. No sabemos. Masa del aluminio. Por la variación de temperatura del aluminio será la temperatura de equilibrio igual la temperatura de equilibrio, pero menos la temperatura inicial del aluminio. ¿Ok? Eso es justamente lo que tenemos que tener en cuenta. Vamos a ir operando. Y todo esto es igual a 0, ¿no? Vamos a ir operando. A ver. Gramo y gramo se va, 1 por 900 es 900. Nos saldría 900. ¿Qué cosa? Calorías sobre grados Celsius. ¿Sí? Porque gramo se va. La temperatura inicial del agua, según dato del problema, es 10 grados Celsius y la temperatura de equilibrio es 20. Entonces acá ya me están dando la temperatura de equilibrio. 20 grados Celsius. La temperatura inicial del agua, 10 grados Celsius. ¿Sí? La temperatura inicial del agua, 10 grados Celsius. La temperatura inicial del bloque, 120, y la temperatura de equilibrio, 20. Entonces acá será la temperatura de equilibrio del sistema, 20 grados Celsius, y la temperatura inicial del aluminio, 120 grados Celsius. Y todo esto suma 0. Muy bien. Acá, 0,9, ¿no? Según dato del problema. No, todavía no podemos... A ver, vamos a operar. ¿Cuánto sería? 920 menos 10, 10 grados Celsius. Por 10 grados Celsius. Muy bien. Y acá 20 menos 120 sería menos 100 grados Celsius, ¿no? Por menos 100 grados Celsius. Vamos a poner entre paréntesis para que sea. ¿Listo? Operamos. 900 por 10, 9000. ¿Sentido? 9000 calorías serían. 9000 calorías. Ya tenemos 9000 calorías acá, chicos. Y acá, grado Celsius con grado Celsius se va. Me queda menos 100 por 0,9 menos 90. Sería menos 90. Menos 90, ¿qué, chicos? Grado Celsius se va. Sería calorías sobre gramos por la masa del aluminio. ¿Sí? Este menos 90 podría pasar para el otro lado como más 90. Entonces sería así, ¿no? Por ese 0, ¿no? Sería así. Igual a 90. De tal manera que acá podemos despejar la masa del aluminio. Entonces, chicos, ¿sí? Vamos a despejar. Entonces, la masa del aluminio que nos están pidiendo sería igual a, ¿qué cosa? A las 900 calorías, ¿no? 900 calorías, 9000 calorías, perdón, entre 90 calorías sobre gramos. Por lo tanto, ya podemos dar una respuesta, chicos. Por lo tanto,
Por lo tanto, la masa del aluminio, ¿a qué sería igual, chicos? La masa del aluminio, ¿a qué sería igual? Claro, 9000 entre 90, un 00 se va, 900 entre 9, 100. ¿100 qué? 100 gramos, ¿no? Caloría se va, gramos sube, ¿no? Gramos sube. Gramos sube. Listo, chicos, cuestión de unidades. Por lo tanto, acá tenemos la masa de aluminio 100 gramos. Miren todo el proceso que hemos hecho. Gana quien pierde. Muy bien. Pregunta número 5. Dice acá, determine cuántos kilogramos de agua a una temperatura, ojo, kilogramos de 5 grados Celsius debe mezclarse con 20 kilogramos de agua a 75 grados centígrados para obtener agua a 30 grados Celsius. El calor específico del agua es una caloría. Bueno, entonces esto es calor ganado más calor perdido, ¿sí, no? Claro, chicos, ¿no? Pero ahora, kilogramos de agua con una temperatura más con 20 kilogramos de agua. Ah, ya, son 2 aguas, ¿no? Entonces, de frente vamos a hacerlo. Entonces, vamos a llamarle agua 1 y agua 2. Agua 1, masa del agua 1, presión temperatura del agua 1, más lo mismo del agua 2. ¿Ya? Entonces, el agua 1 es justamente cuántos kilogramos de agua a una temperatura de 5 grados Celsius es el que va a ganar, ¿sí? De 5 grados Celsius, ¿sí? La masa 1, vamos a determinar que el agua 1 vamos a terminar así, que el agua 1 es la que está a 5 grados Celsius. Y el agua 2 es la que está a 30 grados, es la que está a 75 grados Celsius. Eso es lo que vamos a establecer. Por esa razón, la que esto lo vamos a establecer así. Entonces, ya. Entonces, ¿por qué agua 1 es la de menor temperatura? Porque es la que va a ganar calor. Y el agua 2 es la que va a perder calor, ¿no? Muy bien. Tenemos esto. Vamos a reemplazarlo. Entonces, el calor específico del agua, ya sabemos que es una caloría. Vamos a copiar esto. En ambos casos, es lo mismo, una caloría. ¿Sí? Ambos son agua. La masa del agua 1, dice, determinar cuántos kilogramos es la masa de una temperatura de 5, esa es la que vamos a hallar, la masa del agua 1. Debe mezclarse con 20 kilogramos de agua a 75, entonces la masa del agua 2 es 75 kilogramos, es decir, perdón, 20 kilogramos, 20.000 gramos, ¿sí? Y la temperatura del agua 1 será la temperatura de equilibrio, ¿sí? Menos la temperatura inicial del agua 1. En el caso de la temperatura del agua 2 será la temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial del agua 2. ¿Ya está? Vamos a ir, y esto es igual a 0. Bueno, una caloría por la masa, vamos a ver entonces. La temperatura de equilibrio, según esto, dice para obtener agua a 30 grados Celsius. Ya me están dando la temperatura de equilibrio, esa es la temperatura de equilibrio a la cual llega. 30 grados Celsius. La temperatura inicial, 5 del agua 1. 5 grados Celsius. Acá la temperatura de equilibrio, 30 grados Celsius.
menos la temperatura inicial del agua 2, justamente 75 grados Celsius. ¿Listo? Entonces, desarrollamos. 30 menos 5, 25 grados Celsius. Y 30 menos 75 sale menos 45, ¿no? Menos 45 grados Celsius. Listo. Ya está. Acá podemos ya nosotros ir operando, ¿no? Gramo y gramo se va. Y 20.000 por 1, 20.000. 20.000. Y gramo se va. Ya podemos ir operando, ¿no? Gramo se va. Listo. Grados Celsius se va. Y 1 por todo esto, ¿no? En la primera parte podemos ya ir operando. Y aprovechando este negativo, podemos pasarlo para el otro lado, ¿no? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Este menos lo podemos pasar por el otro lado para que sea más. De tal manera que esto va a ser igual. Muy bien. Primero vamos a multiplicar esto. 25 por 1, 25. Grados Celsius se va. Sería 25 calorías. Grados Celsius se va. 25 calorías por la masa del agua 1 sobre gramos, ¿no? Y acá, este menos 45 por 20 sería 45 por 2, 90. Acá, 900.000. Grados Celsius se va. Y acá calorías. Listo. Entonces, podemos hacer la división. Entonces, algo así, ¿no? Entonces, la masa del agua 1 será las 9.000 calorías, no, 900.000 calorías. ¿Está? 900.000 calorías sobre 25 calorías. ¿Cuánto sale esto? 900.000 entre 25. 900.000 entre 25. Sale 36.000. 36.000. ¿Qué cosa? Calorías de calorías se va, gramos. Pero como te piden en kilogramos, bueno, por lo tanto, en kilogramos está fácil, pues, chicos, transformarlo. 36.000 gramos, ¿qué será? 36 kilogramos, ¿no? Kilogramos. Esa será la masa del agua 1. La masa del agua 1. Listo. 36 kilogramos. Vean ustedes cómo hemos desarrollado justamente respetando las unidades, respetando cada una de las fórmulas, ¿no? Recuerden que acá va la temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial de cada uno de los involucrados en lo que es la mezcla, ¿no? Listo. ¿Ah? Recuerden que la variación de temperatura es la temperatura de equilibrio, ¿no? Muy bien. 6. Se mezclan 100 gramos. ¿Sí? ¿Por qué, profesor, la temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial? Pues fácil, la variación de temperatura es una temperatura final menos una temperatura inicial. ¿Cómo va a quedar todo al final? Con la temperatura de equilibrio, ¿no? Dice acá, se mezclan 100 gramos de agua a 10 grados Celsius con 300 gramos de agua a 90 grados Celsius. ¿A qué temperatura terminará la mezcla? Ah, mira, te piden temperatura inicial. Entonces, la temperatura de equilibrio. Pues vamos a hacer lo mismo que el anterior. ¿Quién va a ser el agua 1? La de 10 grados Celsius, porque esa va a ganar. Y la agua 2 es la de 90 grados Celsius. Entonces la temperatura de equilibrio va a estar entre esos dos valores, ¿no? Entre 10 y 90. No es la suma entre dos, por si acaso. ¿Ah? Entonces, sería así, ¿no? El calor específico del agua por la masa del agua 1, por la variación de temperatura del agua 1, ¿sí? Vamos a ver acá. Listo.
El calor específico del agua 1, gramo por caloría, masa del agua 1, 100 gramos. Ya nos dan 100 gramos. Acá la temperatura de equilibrio, que lo que vamos a hallar menos la temperatura inicial del agua 1, ¿no? Más una caloría, gramo por caloría, por la masa del agua 2 es 300 gramos. Por 300 gramos. Por la temperatura de equilibrio, menos la temperatura inicial del agua 2. Vamos a operar. Ya podemos operar acá, miren, 1 por 100, 100, ¿no? Gramos se va, chicos, gramos se va, y queda calorías sobre grados Celsius. Igual acá, 300, ¿no? 300 se va a gramos, y queda calorías sobre grados Celsius. La temperatura de equilibrio es la que vamos a hallar. La temperatura inicial del agua 1, ¿cuánto es? 10 grados Celsius. 10 grados Celsius. Y la temperatura de equilibrio, la temperatura inicial del agua 2, ¿cuánto es? 90 grados Celsius. Listo. Y todo eso es igual a 0. Entonces, operamos todo esto, o vamos a operar todo esto. Sería 100 calorías por todo ello. Vamos a multiplicar. Entonces, hacemos la operación respectiva. 1 por 1. 100 por la temperatura de equilibrio, 100 veces la temperatura de equilibrio, ¿no? Listo, 100 veces, 100 calorías, grados Celsius, temperatura de equilibrio. 100 calorías por grados Celsius por menos 10, ¿cuánto sería? Menos, ¿cuánto? 100 por 10, 1000. ¿1000 qué? Grados Celsius se va, 1000 calorías. ¿No? ¿Lo ven? Grados Celsius se van y queda calorías. 100 por 10, 1000. De la misma manera acá, 300 por la temperatura de equilibrio. 300 calorías sobre grados Celsius por temperatura de equilibrio, menos 300 por 90 grados Celsius se va a grados Celsius y queda calorías. 300 por 90, 27.000 calorías. Claro, 90 por 300, ¿no? 9 por 3, 27 con 3 ceros. Listo, todo esto es igual a 0. Si se dan cuenta, estos menos vamos a pasarlos por el otro lado. Sería 100 veces calorías por más 300. Sería igual a 400 veces. ¿Sí lo ven? 400 veces calorías sobre grados Celsius. Estas 1000 calorías, menos 1000 calorías y menos 27.000 calorías serían menos 28.000 calorías, que para el otro lado pasarían como más 28.000 calorías, ¿no? Positivo. 28.000 calorías. ¿Listo? Calorías y calorías se va, entonces la temperatura de equilibrio, entonces vamos a aprovechar esto. Entonces, así. Entonces, la temperatura de equilibrio, ¿a qué sería igual? A las 28.000 calorías sobre 400 calorías por grados Celsius. Por lo tanto, ¿a qué sería igual la temperatura de equilibrio? Me va a salir en grados Celsius. ¿Sí? ¿Qué sería? Se va 2 ceros, 280 entre 7, entre 4, 70. 70 grados Celsius, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Nos iba a salir una temperatura entre 10 y 90, ¿no? No era 90 más 10 entre 2, 50, ¿no? 70 grados Celsius será la temperatura de equilibrio. Vean ustedes, caloría se va, grados Celsius sube, 2 ceros se va, 280 entre 7, 70. 70 grados Celsius sería la temperatura de equilibrio. Muy bien. Vamos a ver el problema número 7. Este último problemita. Nos hablan de que un recipiente de aluminio de 0,5 contiene 110 gramos de agua. Si se introduce un bloque de fierro de 200 gramos cuyo calor específico es 0,11,
calorías a 75 grados Celsius, calcule la temperatura final del equilibrio en grados Celsius. Ah, chicos, entonces acá hay tres sustancias. Un recipiente de aluminio, ¿sí? Entonces habría tres sustancias, ¿no? Entonces acá, recuerden, calor ganado más calor perdido igual a cero. Pero en este caso, este recipiente de aluminio, un recipiente de aluminio que contiene 110 gramos de agua a 20 grados Celsius, o sea, esa es la temperatura también del aluminio inicial, ¿sí? Se introduce un bloque de fierro de 200 gramos cuyo calor específico a 75 grados. Entonces, va a haber dos calores ganados, calor ganado 1 y calor ganado 2. Vamos a ver calor ganado 1, que en este caso será calor ganado 1 más un calor ganado 2. Ya, profesor, entonces, ¿y quiénes son estos? Ah, ya, vamos a verlo. El calor ganado del 1 va a ser del aluminio. Va a ser del aluminio. Y el calor ganado 2 va a ser del agua. Y el calor perdido va a ser del fierro. Va a ser del fierro. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer tres, ¿no? Tres veces esto. Entonces, vamos a aprovechar esto. Sería calor específico del agua, del aluminio en este caso. El aluminio, más masa del aluminio. O la variación de temperatura del aluminio. Luego viene el calor específico del agua, más la masa del agua, o la variación de temperatura del agua. Y luego, más calor específico del hierro, vamos a poner Fe, hierro, bueno, fierro. Bueno, vamos a poner fierro porque no me dicen hierro, fierro. Fierro, masa del fierro, por la variación de temperatura del fierro. Listo. Entonces, calor específico del aluminio, vamos a ir viendo acá. Entonces, calor específico del aluminio, según dato del problema, 0,22. 0,22 calorías sobre gramos de 0,5 kilogramos. Entonces la masa del aluminio, en este caso, es 500 gramos, ¿no? Contiene 110 gramos de agua. La temperatura inicial temperatura equilibrio menos la temperatura inicial sería ¿de quién? Del aluminio, ¿no? Listo. Acá vamos a ver el agua, una caloría por gramo por grado Celsius, por la masa del agua, dato del problema, 110 gramos. Ya está. Temperatura equilibrio menos la temperatura inicial del agua. Listo. Más la temperatura del hierro, 0,11, dice acá. 0,11 calorías sobre gramos. La masa del hierro, del fierro, 200 gramos. 200 gramos. Y la temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial del fierro sería, ¿no? Del fierro. Listo. Ahora sí, son 3. Vamos a ir operando. Vamos a multiplicar 0,22 por 500. 0,22 por 500. 0,22 por 500. Me sale 110. Entonces acá saldrá 110 gramos y gramos se va. 110. Listo. La temperatura inicial del aluminio será la misma que el agua que la contiene, o sea, 20 grados Celsius. 20 grados Celsius.
En el caso del agua, también acá, 20 grados Celsius. Vamos a operar 110 por 1, 110 gramos y gramos se va. Listo, gramos y gramos se va. Ya está. En el caso del hierro, 0,11 por 200, 0,11 por 200, me sale 22. 22 gramos y gramos se va. Y la temperatura inicial del fierro, según dato del problema, es cuyo calor a 75 grados, ¿no? 75 grados. Muy bien, 75 grados Celsius. Muy bien. Vamos a operar, dice acá. Vamos a ir multiplicando 110 por la temperatura de equilibrio. ...110 calorías grados Celsius por temperatura de equilibrio. 110 por menos 20 nos sale menos grados Celsius se va, 110 por 20, 2200. ¿No? Entonces sería menos 2200 calorías. De igual manera, menos 20 por 110, también 2200 calorías. ¿Sí? 110 por menos 20. ¿Ok? Y acá menos sería 22 por menos 75, 1650. Menos 1650. ¿Qué cosa? Calorías. Entonces, vamos a hacer ahora toda una igualdad. ¿No? Voy a hacerlo por paso a paso, ¿no? Primero, estas calorías que están restando pasan al otro lado sumando, ¿no? Sería así, ¿no? 22.000 calorías más 22.000 calorías más 1650 calorías. ¿Lo ven? Y por el otro lado, vamos a sumar las temperaturas de equilibrio. ¿Listo? Entonces, rápidamente, 110, todo esto, temperatura de equilibrio más 110, 220, más 22, 242. ¿Sí? 242. ¿Lo ven, no? 242. Listo. Y 2200 más 2200, 2200 más 2200 más 1650, 6050 calorías. Listo. Entonces, la temperatura de equilibrio, bueno, está sencillo, ¿no? Entonces, la temperatura de equilibrio aquí va a ser igual, 6050 calorías sobre 242 grados Celsius. Por lo tanto, vamos a buscar una temperatura de equilibrio. Por lo tanto, la temperatura de equilibrio sería 6050 entre 242. Sale 25 grados Celsius, exacto.
Listo, chicos. Eso viene a ser la temperatura de equilibrio. Miren ustedes, tres sustancias han sido las que hemos utilizado. Cada uno hemos ido reemplazando poco a poco, hemos ido eliminando las unidades. Hemos resuelto las ecuaciones y esto nos ha salido, 25 grados Celsius. Muy bien, chicos. La extensión está sencilla, cualquier cosa, cualquier consulta me lo van a saber, por favor. Muy parecido a los ejercicios que hemos hecho, por no decir lo mismo. Igual las 4 preguntas de la evaluación es exactamente las mismas preguntas que hemos hecho, con los datos cambiados. De tener consultas, algunas dudas, me las hacen saber. Le voy a pasar este archivo, para que lo puedan ustedes ir analizando, lo tengan y lo puedan copiar para su cuaderno, ¿no? Para su cuaderno correspondientemente. Ya está. Le voy a pasar esto, voy a grabarlo. Y bueno, con esto terminamos el curso de física. No sin antes agradecerles su asistencia a lo largo de todo este año. Agradecerles ser parte de esta familia liderina. Y bueno, esperamos el próximo año contar con todos ustedes para estar en este ya ciclo preparatorio, ya para la universidad, ya ingresan lo que es el cuarto de secundaria, chicos, preuniversitario propiamente dicho, así que ahí vamos a ver también esta temática, pero con mucho más énfasis, un poco más tedioso. Ya no vamos a ver 3 elementos, por ejemplo, en este tema, sino 4, quizás hasta 5 elementos que podamos combinar. Es la misma dinámica, solamente que es más operativo, así que tengan en cuenta ello, a prestar mucha atención, siempre participar, y bueno, líder ingeniero SUNY, mayor exigencia, mejores resultados. Hemos dado siempre temáticas a la vanguardia de lo que es el ciclo preuniversitario para que ustedes tengan todo el bagaje, el conocimiento para que puedan ustedes enfrentar. Tienen suficiente conocimiento para inclusive dar un examen de admisión para que puedan ir ustedes viendo cómo son estos exámenes con todo el conocimiento que tengan. Entonces, chicos, nos vemos el próximo año en este curso de física y, bueno, unas felices fiestas, feliz Navidad y un próspero año nuevo. Éxitos a todos, nos vemos en el examen. Cuídense, chicos, éxitos. Hasta luego. Cualquier consulta, cualquier duda, por favor me la hacen saber de la tarea y de la evaluación. Hasta luego, chicos.